Conceptos de disoluciones, con comentarios de Joseph Priestley. La materia es todo lo que existe. Tiene cierto nivel energético e interactúa con instrumentos de medida. Esta definición es bastante reciente y se aleja de interpretaciones un poco más antiguas que la asocian únicamente a la masa. Esto se debe a que hay tipos de materia que no tienen masa asociada, como en el caso de los cuantos de luz, también llamados fotones. Si tuvieran masa, no podrían desplazarse a la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, en nuestro curso de química general nos enfocamos exclusivamente en la materia que sí tiene masa. Si una masa dada de materia se puede separar por mecanismos físicos como filtros, campos magnéticos, embudos de decantación, incrementando la temperatura o incluso separando grano a grano los componentes, entonces estamos trabajando con una mezcla. Si no se separa por más cosas que le hagamos, entonces es una sustancia pura. Hasta este momento, la estequiometría que hemos estudiado ha sido de sustancias puras medidas en gramos. Algunas sustancias puras pueden descomponerse. Estos procesos se denominan reacciones químicas de descomposición. Si una sustancia pura puede descomponerse en una reacción de descomposición, la denominamos un compuesto. De lo contrario, estamos tratando con un elemento puro. En estas lecciones nos enfocaremos en las mezclas. La razón de esto es que casi todas las sustancias o materia con las que interactuamos regularmente en nuestra vida cotidiana son mezclas. Si podemos distinguir los componentes de una mezcla, es decir, que los componentes no son uniformes en toda su extensión, entonces estamos tratando con una mezcla heterogénea. De lo contrario, si no podemos distinguir los componentes de la mezcla y esta es uniforme en toda su extensión, estamos tratando con una mezcla homogénea, también denominada solución o disolución. Recuerde que serán sinónimos mezcla homogénea, solución y disolución. Las mezclas heterogéneas tienden a presentarse como sólidos o líquidos. Los gases pueden presentar algunas características de las mezclas heterogéneas, como separación por densidad, pero como no podemos distinguirlos a simple vista, siempre los asumiremos como mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas pueden o estar mezcladas caóticamente, en cuyo caso se deben emplear propiedades como campos magnéticos o el tamaño de las partículas empleando filtros para separar sus componentes. Esto sucede en mezclas sólidas donde las partículas no tienen suficiente energía para repelerse unas a otras y separarse por sí mismas. Las mezclas heterogéneas de líquidos son diferentes, pues tienden a separarse por sí mismas. Esto último sucede en líquidos debido a su nivel energético mayor que en los sólidos. La clave aquí es la densidad. El líquido más denso cae y el menos denso flota, generando dos fases separadas. En cualquier frasco de vidrio no alterado, con el tiempo, las sustancias que no puedan solubilizarse entre sí se separarán, formando diferentes fases. La fase inferior se podrá, por lo tanto, extraer primero de la fase superior en dos frascos independientes, proceso denominado decantación y realizado en un instrumento denominado embudo de decantación. Las mezclas homogéneas no permiten la distinción de sus componentes y son bastante diversas. Sin embargo, podemos decir que la sustancia dispersante o solvente determina si la mezcla es sólida, líquida o gaseosa la mayoría de las veces. En algunos casos, la sustancia dispersada o soluto altera las propiedades de toda la mezcla, generando entidades como los coloides y los geles.
Las aleaciones manifiestan propiedades únicas que no tienen sus partes por separado. Esta característica la tienen de hecho todas las mezclas homogéneas, por lo que no podemos predecir algunas de sus propiedades cuando se genera la mezcla. A esto se lo denomina propiedad emergente. Por ejemplo, el acero es mucho más duro que el hierro y más liviano que este, debido a su mezcla con carbono. El agua corriente también es una mezcla, ya que contiene gases, especialmente los que se encuentran en el aire como el nitrógeno y el oxígeno. Si el agua no permitiera esa mezcla, los peces morirían asfixiados y las bacterias del agua no podrían obtener el nitrógeno necesario para construir sus proteínas. En general, el agua solo permite diluir gases si está lo suficientemente fría. La mezcla de gases más común es el aire, que contiene principalmente nitrógeno, que representa el 78% de este, y el oxígeno con un 21% de este. Los demás componentes del aire son vapor de agua, dióxido de carbono, metano y gases nobles. Los gases son mezclas sencillas y casi siempre, si no es que siempre, homogéneas, dado que son completamente solubles entre sí en cualquier proporción. La gran mayoría de nuestros alimentos líquidos son mezclas líquidas, ya sea de sólidos en líquidos, como los componentes sólidos de las plantas de café o de té, el azúcar en agua, que llamamos agua azucarada, o la sal en agua, que llamamos agua salada. También podemos tener mezclas de líquidos en líquidos, como en el caso del vinagre o del aguardiente, asumiendo que éste esté muy bien destilado. En general, para un curso de química general nos enfocaremos en las soluciones de sólidos en líquidos y de líquidos en líquidos, que llamaremos acuosas debido a que su apariencia es líquida, y en las mezclas de gases en líquidos y de gases en gases. Los coloides, geles y otros se estudian en cursos de química más avanzados. Las mezclas homogéneas solo pueden separarse por ultrafiltros moleculares que separen por tamaño molecular, pero lo más común es que se empleen cambios de temperatura. Al aumentar la temperatura de una mezcla, uno de los componentes generalmente se evapora primero, permitiendo la separación de los componentes mezclados. Si lo que usted quiere es purificar a la sustancia con la mayor temperatura de ebullición, entonces la evaporación simple basta, pues al tener un mayor punto de ebullición es más difícil evaporarlo que la otra sustancia que se escapa primero en forma de vapor. Pero si lo que usted quiere es purificar al que tiene el menor punto de ebullición, debe capturar su vapor, pues este, al tener un menor punto de ebullición, se evapora más rápido. El proceso de captura de vapor se denomina destilación. La solución es la sustancia nueva que emerge de la mezcla. Matemáticamente, sus variables van a estar denotadas por los subíndices SLN de solución o TOT de total. Las soluciones tienen propiedades únicas y propiedades aditivas. Una propiedad aditiva de todas las soluciones es la masa. La masa de una solución resulta de la suma simple de las masas de sus componentes, pero el volumen y las densidades no son propiedades aditivas que podamos inferir a través de las sumas o promedios de las densidades de los componentes. A veces la solución se expande y otras veces se contrae al mezclarse. Por tal razón, el volumen de una solución no puede obtenerse por medio de la suma de sus volúmenes y hay que tomar atajos matemáticos por medio de las densidades conocidas que nos den los ejercicios de lápiz y papel. El solvente o sustancia dispersante se denota con el subíndice SLE, aunque se pueden emplear otros subíndices como literales romanos en minúscula diferentes del I o primero,
que es el que se emplea para el soluto. Si estamos hablando de una mezcla de solo dos componentes, entonces podría emplear el símbolo segundo romano o II para denotar alguna variable relacionada con el solvente. En las soluciones líquidas el solvente dependerá del punto de vista del análisis, o, en otras palabras, de la sustancia con mayor cantidad en masa. Generalmente, los solventes son agua, alcoholes, y en el caso de los gases, el solvente del aire, que es lo más común, es nitrógeno. Los solutos serán denotados con el subíndice SLO o con el primer literal romano en minúscula I y representa a una sustancia pura de interés concreta, por lo que el subíndice I o primero generalizante se reemplazará por la fórmula molecular de la sustancia en el contexto concreto en que se esté trabajando, especialmente ya sea en el laboratorio o en ejercicios de lápiz y papel. El radio o cociente entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente se denomina concentración, la cual puede expresarse matemáticamente de muchas maneras. La tradición y la historia de los químicos nos han legado una enorme cantidad de unidades de concentración que se usan en contextos muy específicos, que son intercambiables unas con otras, pero que generan dificultades en su interconversión. La concentración condiciona muchas de las propiedades emergentes de una mezcla homogénea, como el volumen, la densidad, el color o el sabor. Incluso las propiedades eléctricas de la solución van a estar determinadas por la concentración. La sangre, en su parte líquida llamada plasma, es una mezcla homogénea que contiene gases disueltos y iones, es decir, átomos con cargas eléctricas llamados también electrolitos. Las células dependen para vivir que las concentraciones de todo se encuentren en rangos estrictamente controlados. Si se sobrepasan por encima o por debajo, los tejidos mueren. Si la concentración de solutos es alta, los tejidos se crenan, es decir, se secan como uvas pasas. Si la concentración de solutos es baja, los tejidos explotan. En gases, cualquier cantidad de soluto y solvente se mezclan de manera homogénea, lo cual los hace fáciles de modelar matemáticamente, pero los solutos en líquidos solo tienen un rango de tolerancia o solubilidad para que puedan integrarse solutos. Es como el cupo de un bus. Cuando se sobrepasa ese cupo, suceden cosas. En este caso, si se sobrepasa la barrera de la solubilidad, el soluto se cristaliza y se precipita, generando una mezcla heterogénea o sobresaturada. Si la cantidad de soluto es igual al límite máximo de solubilidad, estamos tratando con una solución saturada. Si la cantidad de soluto es menor a esta frontera de solubilidad, estamos trabajando con una solución insaturada. Por otra parte, la solubilidad como variable física dependerá del tipo de solvente, del tipo de soluto y de la temperatura. La ionización es una reacción que hacen algunos solutos con el agua y otros solventes polares, donde se ceden electrones entre unos átomos y otros para convertirse en iones, ya sean estos átomos con carga o grupos de átomos también con carga. Algunos iones son positivos y otros negativos, aunque la cantidad neta de cargas es siempre igual. Recuerde la ley de la conservación de la carga. Los solutos moleculares que se rompen completamente en agua formando iones se denominan electrolitos fuertes. En estos casos, la molécula completa deja de existir realmente en la mezcla. Estas mezclas permiten que fluya la electricidad en el agua de manera muy intensa y fácilmente. Los electrolitos débiles tienen reacciones reversa, por lo que al mismo tiempo que se generan iones, también se regenera la molécula, entablándose un equilibrio químico que genera la apariencia de una disociación incompleta. La cantidad de sustancia que se rompe dependerá del tipo de soluto del cual estamos hablando y debe registrarse experimentalmente.
por lo que solo se pueden buscar en tablas al reverso de la mayoría de los libros de química. Estas soluciones de electrolitos débiles permiten un flujo pobre de electricidad. Los no electrolitos se diluyen al estado acuoso formando una mezcla homogénea, pero no generan iones. Esto se corrobora dado que no permiten el flujo de la electricidad. De hecho, el agua pura, realmente pura, es un aislante eléctrico. Sin embargo, toda el agua con la que estamos en contacto normalmente es una mezcla acuosa con electrolitos fuertes y débiles, por lo que sí permite el flujo de la electricidad. Una medida muy útil de la concentración de electrolitos fuertes es la de sus equivalentes en carga. Esto se debe a que las propiedades de la mezcla dependen de cuántos negativos y positivos hay en total. Y eso es un valor muy importante, especialmente en fluidos vitales como la sangre. Sin importar la identidad de un tipo de ion, la cantidad de positivos siempre deberá ser igual a la cantidad de negativos. Dado que la carga se conserva, solo se necesita saber el valor absoluto de un tipo de iones para conocer el de la carga recíproca. Como solo interesa el valor absoluto de la carga, entonces se usa un concepto. La fórmula se denominará equivalente molar, denotado como EM sub I, y me indica el aporte eléctrico de un ion aislado o de una molécula electrolítica fuerte. Las variables que componen a esta fórmula son el coeficiente estequiométrico del ion, denotado como V sub I, la cantidad de sustancia de la molécula de la cual surgió el ion, denominada como N sub doble I, porque va a estar dada en moles, y el valor absoluto de la carga del ion, denotado como valor absoluto de Z sub I. Ahora miremos cómo obtener el equivalente molar de iones aislados, como el ion sodio, el ion cloruro, el ion férrico y el ion nitrato. Entonces lo que hay que realizar es tomar la fórmula y comenzar a reemplazar. Vamos a comenzar analizando el primer ion, sodio, de una carga positiva. Cuando estamos analizando iones aislados, siempre vamos a asumir que el coeficiente estequiométrico es 1 y que la cantidad de sustancia de la molécula que generó el ion es de 1 mol. Por lo que solo nos interesa determinar la carga del ion, que aparece como superíndice 1 positivo o más un equivalente. Al resolver el valor absoluto y las multiplicaciones por 1, obtenemos un resultado de un equivalente por cada mol. Y ese sería el equivalente molar del ion sodio. Ahora miremos del ion cloruro. Nuevamente, como estamos tratando con iones aislados, el coeficiente estequiométrico es 1 y la cantidad de sustancia de la molécula que lo generó es 1 mol. Lo que nos resta es determinar la carga, que será de menos un equivalente. Lo único que resta es resolver el valor absoluto. El valor absoluto realmente solo opera con negativos, convirtiéndolos en positivos. Por lo tanto, al salir menos un equivalente del valor absoluto, va a salir como el positivo un equivalente. Por lo tanto, la respuesta también es un equivalente para el ion cloruro. Miremos el ion férrico. Nuevamente, como en los anteriores, coeficiente estequiométrico 1, cantidad de sustancia de su generador 1 mol. Lo único que nos resta es determinar la carga, que será de 3 equivalentes. Al resolver esto, entonces, va a ser 3 equivalentes por cada mol. Finalmente, para el ion complejo nitrato, vamos a tener el mismo procedimiento. Únicamente es tomar la definición de equivalente molar. Como estamos tratando con iones aislados, entonces el coeficiente estequiométrico es 1, la cantidad de sustancia de su generador se asume como 1 mol, y lo único que resta es determinar la carga, que es su superíndice. Por lo tanto, será menos un equivalente. La respuesta, al salir del valor absoluto, será entonces también de un equivalente por cada mol. Obtener los equivalentes molares de iones aislados es sencillo, pero obtener los equivalentes molares de moléculas puede llegar a ser un poco más desafiante. Cuando tratamos con una sustancia molecular, se debe tener la ecuación química balanceada de disociación, en la cual
miremos los coeficientes estequiométricos de los iones y de la molécula. Adicionalmente, la ecuación de definición del equivalente molar cambia. En este caso voy a tener el equivalente molar de la sustancia molecular, no del ion. Entonces miremos para la disociación completa del cloruro de sodio, del nitrato de magnesio y del sulfato férrico. La primera disociación no tiene pierde. Esto se debe a que el sodio en la tabla periódica solo tiene un estado de oxidación posible, es positivo y es 1, por lo tanto solo puede generar el sodio de una carga positiva. Y si el sodio es el positivo, significa que su compañero debe ser forzosamente el negativo, y en la tabla periódica el cloro solo tiene un estado de oxidación negativo posible, y es -1. Por lo tanto, solo puede generar un tipo de ion negativo, cloro de una carga negativa, también denominado ion cloruro. Tengo un átomo de sodio en los reactivos y uno en los productos, un átomo de cloro en los reactivos y uno en los productos. Por lo tanto, está balanceada. Lo único que resta es reemplazar en la fórmula. Nuevamente, entonces va a ser el equivalente molar, no de un ion, sino de la molécula. Para este problema específico, el coeficiente estequiométrico debe ser de un ion, al igual que la carga. Debemos escoger uno solo de los iones. Con cualquiera nos va a dar lo mismo. Vamos a elegir el ion cloruro. Entonces el coeficiente estequiométrico del ion cloruro es 1, su carga es de -1 equivalentes y la cantidad de sustancia que lo genera va a ser el coeficiente estequiométrico de la molécula, pero expresado en unidades de mol. Como el coeficiente estequiométrico del cloruro de sodio en esta ecuación es 1, entonces va a ser dividido entre 1 mol. Y la solución para esto ya la habíamos visto, un equivalente por cada mol. Con lo cual tenemos ya la primer sal que debíamos determinar. La segunda disociación tenemos el nitrato de magnesio. El magnesio es un elemento que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica y todos ellos solo tienen un estado de oxidación posible. Es positivo y es 2. Por lo tanto, el único ion que puede generar el magnesio es magnesio de 2 cargas positivas. Para que el nitrato tenga una cantidad de cargas equivalente al magnesio, debemos tener en cuenta que hay 2 nitratos. Por lo tanto, cada nitrato individual debe tener una sola carga negativa y habían 2 nitratos. Una vez que tenemos clara la reacción de disociación, lo que hacemos es tomar la fórmula y vamos a determinar el equivalente molar de la sustancia molecular. Para ello debemos elegir uno de los 2 iones. Para este caso voy a elegir al ion nitrato. Entonces el ion nitrato tiene un coeficiente estequiométrico de 2 y una carga de -1 equivalente. La cantidad de sustancia de la sal original tiene un coeficiente estequiométrico de 1, por lo tanto vamos a asumir 1 mol. Al resolver el valor absoluto, -1 equivalente se convierte en un equivalente. Un equivalente por 2 es 2 equivalentes. 2 equivalentes divididos entre 1 mol va a ser igual a 2 equivalentes por cada mol. Con lo cual hemos resuelto el segundo punto. Para el hierro, si miramos en la tabla periódica, tiene 2 estados de oxidación posibles. Uno es +2 y el otro es +3. En el caso de sustancias con subíndices par e impar, podemos ver que el recíproco tiene un subíndice de 3 y esa es la pista. Este subíndice del recíproco me indica el estado de oxidación del hierro, que va a ser +3. Como habían 2 hierros cuando la molécula estaba unida, se van a generar 2 hierros separados cuando la molécula se separa. El ion sulfato, como todos los iones complejos de la columna del oxígeno, van a tener una carga de 2 negativo. Y como habían 3 iones sulfato cuando estaba pegada, entonces hay 3 iones sulfato cuando la molécula se separa. Y nuevamente solo es aplicar la fórmula en la cual estamos determinando el equivalente molar de la molécula. Vamos a escoger uno de los iones. Digamos que escojo el ion sulfato. El coeficiente estequiométrico de ese ion es 3 y la carga es de -2 equivalentes. Finalmente,
la cantidad de sustancia que originó los iones va a ser de 1 mol. Y la solución de esta operación va a ser 3 por 2, igual a 6 equivalentes por cada mol. Estas medidas de cargas son importantes especialmente en nuestras sangres, ya que ellas determinan si estamos deshidratados o hidratados. Bien, esos fueron algunos conceptos de disoluciones, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.